Del día y mientras tanto aprovechamos ahora ya sí para analizar el entorno con Darío García desde XTB. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Darío, por el momento lo que llevamos de semana está siendo bastante tranquila. La sesión bursátil de hoy no ha sido una excepción. Tenemos que tener en cuenta que todavía el dato macro importante lo tendremos mañana, IPC de Estados Unidos, pero mientras tanto parece que tenemos unas bolsas más bien a la espera, ¿no? La sesión bursátil europea de hoy, ¿cómo la has visto? Pues en principio hemos arrancado con la expectativa de continuar con los movimientos alcistas y las palabras agresivas que ya arrastrábamos de ayer y que hoy en este caso han sido el turno del gobernador francés Villeroy y de la bolsa finlandesa de Rennes, del Banco de Finlandia de Rennes, nos han dicho exactamente lo mismo, discursos muy agresivos donde esperan que se sigan subiendo los tipos de interés al menos hasta la primera mitad de este año 2023 y que incluso lo hagan con cierta intensidad. El Banco Central Europeo en ese sentido lo que nos estaría indicando es que durante todas las reuniones durante esta primera mitad del año, en todas y en cada una de ellas, como mínimo, se subirán los tipos en 25 puntos básicos, algo que permitiría, lógicamente, a la tasa terminar, a la tasa para mediados del año 2023, claramente alcanzar el 3% o que incluso en función de cómo sean los devenires, en este caso de la economía a nivel global y concretamente de la europea durante este año completo 2023, podría incluso ampliarse hasta la segunda mitad del año. Eso ha impulsado al alza la divisa comunitaria, que el euro le ha permitido ganar terreno frente al dólar estadounidense y que actualmente prácticamente se está negociando en máximos del día. Mientras tanto, como decimos, pendientes de IPC, dato de inflación, pendientes también de los resultados empresariales que desde luego también van a marcar la pauta a lo largo de las próximas semanas. Si nos quedamos en ese entorno, renta variable, empresas protagonistas, los bancos van a ser los que van a dar ese pistoletazo de salida en Wall Street. ¿Qué podemos esperar de este sector? Pues sobre todo el dato más importante que observaremos en los bancos, no solo al cierre de este último trimestre, que serán los datos ya pasados, serán los datos de morosidad y los controles de riesgo de precisamente la concesión de préstamos hipotecarios, que sabemos que ahora mismo es el enorme potencial que tienen los bancos por las alzas en los tipos de interés, los préstamos al consumo y cualquier otro tipo de producto financiero que conlleve una aplicación de los tipos de interés, mientras que por otro lado también los bancos veremos cuál es la captación que harán de pasivo a lo largo el cierre de este último trimestre del año 2022 y cómo lo harán a lo largo del 2023, porque el incremento de los rendimientos en algunos activos de renta fija, como por ejemplo las letras del Tesoro, que se marcan ya en los niveles del 3%, están obligando a los bancos a ofrecer precisamente a los depósitos a 12 meses unos niveles de rentabilidad que prácticamente alcanzan ese mismo tipo de interés. Veremos el viernes con los bancos estadounidenses si está sucediendo exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que su curva también está totalmente invertida, con los rendimientos a corto mucho más elevados que los rendimientos al bono típico de 10 años y claramente también la expectativa en las propias previsiones económicas que tenga el sector financiero a lo largo del 2023 y concretamente a más corto plazo de este primer trimestre del año, donde precisamente el parámetro de morosidad estará muy controlado y percibido por parte de los inversores que esperarán que los bancos cumplan con sus niveles de riesgo. Mientras tanto, Darío, más allá de la renta variable, mucho estamos hablando de cómo los bonos podrían ser la niña bonita de este 2023. ¿Qué perspectiva tenéis desde XTB? Pues una vez alcanzado los niveles de rendimiento equiparables a los objetivos en los tipos de interés, tanto en el mercado europeo como en el mercado estadounidense, la expectativa es que haya una fuerte demanda precisamente de bonos y que a nivel de precio veamos un incremento en los mismos. Contrapunto es, lógicamente, que el rendimiento ofrecido por los bonos flotantes o los bonos del mercado secundario vayan reduciéndose paulatinamente, pero a diferencia de lo que veríamos en un mercado en otro, mientras en el mercado estadounidense sí que hemos visto tasas superiores o rendimientos superiores al 4%, en el caso del mercado europeo todavía se resiste el bono de referencia alemán, el bono a 10 años, el Bund, a alcanzar niveles de rendimiento similares o acercándose en este caso al 3%. Así que veremos si la agresividad que hemos escuchado esta semana vendrá acompañada de medidas agresivas efectivas por parte del Banco Central Europeo, donde origine una nueva venta de bonos para que estos alcancen el nivel terminal cercano al 3% y a partir de ahí tengamos una segunda oportunidad para entrar en el mercado de renta fija, al menos aquí en Europa.
Mientras tanto, mucho estamos hablando también, Darío, de las materias primas, crudo, oro, por mencionar algunas de las principales. Respecto al oro, ¿cuál es el movimiento que estáis apreciando, o al menos qué perspectiva o qué niveles deberíamos vigilar de cara a los próximos meses? Seguimos viendo cómo se mantiene en el entorno de los $1.800 la onza, 1.877 está tocando en estos momentos, pero bueno, más o menos estamos viendo cómo se está manteniendo de forma bastante prolongada en estos niveles, ¿no? De los 1.800 sin llegar a tocar los 1.900, pero ¿por dónde podríamos verlo en los próximos meses? Bueno, la proyección en términos mensuales quizá es demasiado lejana, teniendo en cuenta que en las próximas reuniones de la Reserva Federal el discurso podría originar un cambio evidente en la dirección de la divisa estadounidense, del dólar, tanto en el dólar index, comparando con las 6 divisas principales que componen la cesta, como el tipo de cambio de referencia que solemos ver, que es el euro-dólar, que claramente marca una tendencia de depreciación de la divisa norteamericana y que está beneficiando directamente a los metales preciosos, no solo al oro, que es la referencia principal y que podría alcanzar en el corto plazo el nivel de los $1.900, sino en el caso de la onza de plata, que tiene un sesgo más industrial y que en algunos casos incluso ha tenido un mejor rendimiento que el metal dorado y que está manteniéndose en niveles ligeramente por debajo de los $25,5 por onza. En el caso del crudo, Darío, ¿cuál es el entorno que estáis dibujando vosotros? Vemos un West Texas cotizando ahora mismo en torno a los $77,5 el barril, el Brent que está por encima de los $80, está manteniendo ese nivel. Seguimos viendo alzas importantes, mientras también aumenta la posibilidad de que veamos un crecimiento en la demanda de cara a los próximos meses, mientras estamos viendo cómo China empieza a dejar atrás esa política cero COVID. Esperamos que vuelva a reavivarse su demanda interna y, por supuesto, también en este caso la demanda de crudo. ¿Cuál es la perspectiva que barajáis? Pues la principal influencia evidentemente es la de China, que es el consumidor prácticamente del 20% de todo el petróleo que se produce a nivel mundial. Eso pues está originando precisamente una recuperación de los niveles tanto del barril en Europa, del Brent, sino también el del West Texas en Estados Unidos, sumado a que concretamente esta semana hemos visto un incremento de los inventarios muy fuerte, algo que no veíamos prácticamente desde marzo del año 2021, que hemos revisado los datos durante la sesión de hoy y que también está permitiendo sustentar las alzas que estamos viendo tanto en el barril de Brent como en el cotizado de Estados Unidos y que podría permitir superar la marca o buscar niveles cercanos a los 85, los $86 en el caso del barril de Brent o alcanzar el entorno de los 80 en el caso del West Texas. Pues nos quedamos con ese análisis. Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias como siempre. Un placer, hasta la próxima. Nosotros nos quedamos con estas claves, nos despedimos.